¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos libros simplemente desaparecieron de la Biblia? ¿Por qué textos que hablan de visiones celestiales, ángeles caídos y revelaciones prohibidas fueron enterrados por la propia Iglesia? Existe un manuscrito tan perturbador que fue dejado fuera de la Biblia, evitado por la Iglesia y temido por estudiosos. Él describe la jornada de un hombre llevado vivo a los cielos por ángeles, testigo de cosas que la mayoría jamás tendría valor de contar. Este es el libro de los secretos de Enoc, y lo que él vio va a cambiar todo lo que piensas sobre el cielo. La Biblia menciona a Enoc en apenas una frase misteriosa. Génesis capítulo 5, versículo 24 dice: «Y caminó Enoc con Dios, y no apareció más, porque Dios lo tomó para sí». ¿A dónde fue? ¿Qué sucedió? La respuesta está en manuscritos considerados apócrifos. El segundo libro de Enoc revela que él no murió. Fue llevado por 2 seres celestiales y atravesó 10 cielos, uno a uno. Y no era un cielo blanco y calmo. Era algo mucho más complejo y aterrador. ¿Por qué esto nunca fue enseñado en las escuelas bíblicas? ¿Por qué este libro fue silenciado por siglos? En el Concilio de la Odisea, año 363 después de Cristo, cuando la Iglesia decidió oficialmente cuáles libros formarían parte de la Biblia, el nombre de Enoc ni siquiera aparece. Eso mismo después de ser citado por Judas, hermano de Jesús, en su carta. El segundo Enoc sobrevivió apenas en textos eslavos antiguos, lejos de los ojos del Vaticano. Cuando fue traducido, causó miedo. ¿Por qué? Porque desafía la estructura espiritual que la religión tradicional intenta mantener. Si dejas el like ahora, vas a entender por qué. La jornada comienza de forma silenciosa. 2 seres radiantes aparecen delante de Enoc. Sus ropas brillaban más que el oro. Sus rostros no podían ser mirados directamente. Ellos dijeron: «Enoc, hombre justo, llegó la hora». Sin que pudiera resistir, fue elevado, no en espíritu, en cuerpo. El primer cielo no estaba hecho de nubes. Era una capa densa, translúcida, que envolvía el planeta como un velo vivo. Allí, criaturas como llamas en movimiento volaban sin parar, guardianes que registran todo lo que sucede en el mundo de los hombres. Cada palabra, cada gesto, cada pensamiento. Enoc vio libros siendo escritos con letras de fuego. El nombre de cada hombre aparecía junto con sus acciones. Los justos tenían páginas iluminadas. Los impíos, sombras cayendo sobre sus registros. El primer cielo no juzga, él observa, graba y guarda. El Salmo 104, versículo 4 dice: «Hace de los vientos sus mensajeros, de las llamas de fuego sus ministros». ¿Coincidencia? ¿O David sabía más de lo que dejó escrito? Antes de seguir, un ángel tocó su hombro. Sus ojos brillaban como fuego azul. ¿Viste el velo que cubre la tierra? Ahora prepárate para lo que está detrás de él. Al atravesar el segundo cielo, el ambiente cambió completamente. La leveza fue sustituida por peso opresivo, el aire denso, la luz no era bienvenida, y entonces gritos, lamentos profundos, distantes, como almas que olvidaron su propio nombre. Por primera vez, Enoc sintió miedo. Dentro había figuras colosales encadenadas entre columnas de fuego frío. Eran ángeles, pero no gloriosos, criaturas de belleza manchada, ojos vacíos, bocas entreabiertas susurrando cosas incomprensibles. Los vigilantes, esos eran los ángeles que, según Génesis capítulo 6, versículo 2, descendieron a la tierra y corrompieron el plan divino. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas
y tomaron para sí mujeres. Ellos generaron gigantes, enseñaron secretos prohibidos a los hombres y fueron castigados. Uno de los prisioneros miró fijamente a Enoc. Sus ojos ardían. Era como si pidiera ser recordado, no perdonado. Esos ángeles no se arrepentían como humanos. Cargaban el dolor de haber desafiado algo sagrado, de haber violado un orden cósmico. El apóstol Pedro confirma esto en 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno, los entregó a las cadenas de oscuridad. Lo que Enoc vio no fue alegoría, fue eso. Al dejar aquel lugar, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Cuando Enoc entró en el tercer cielo, sintió algo inesperado, paz profunda, como si saliera de una caverna para un campo florido. Y fue exactamente eso lo que encontró, el jardín del Edén. Sí, él aún existía, no como recuerdo del pasado, sino como realidad viva, oculta, preservada. Un espacio sagrado transferido para un cielo reservado, guardado por querubines. El suelo estaba cubierto de flores luminosas. Los árboles exhalaban un aroma que parecía aturdir el alma. Ríos de aguas transparentes corrían desafiando la gravedad. Y en el centro de todo, un árbol que resplandecía como oro líquido, el árbol de la vida. Él estaba rodeado por 4 pilares de luz. La propia presencia de Dios podía ser sentida allí. Génesis capítulo 2, versículo 8 confirma: y plantó el Señor Dios un jardín en el Edén, del lado oriental. Después de la expulsión de Adán y Eva, ese jardín no fue destruido, apenas ocultado. Génesis capítulo 3, versículo 24 dice: y puso querubines al oriente del jardín del Edén, y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Enoc veía esos querubines con los propios ojos, entidades inmensas, llenas de ojos y alas que no descansaban. Nada profano podía aproximarse, pero había más. En el mismo cielo, separado por un abismo, existía un segundo jardín, sombrío, seco, lleno de espinas. Allí estaban los que murieron en rebeldía. No sufrían tormento físico, sino moral, el remordimiento constante de saber que la verdad existía. Pero habían rechazado. Enoc se aproximó al árbol de la vida y escuchó una voz, no de los ángeles, sino del propio árbol. Una voz que hablaba en todas las lenguas y en ninguna al mismo tiempo. Ella reveló que vendría un día en que el Edén se abriría nuevamente, pero no para todos, apenas para aquellos que reconocieran las señales. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, hace eco de esa promesa: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. El tercer cielo había tocado su alma, pero cuando fue elevado nuevamente, sintió que algo era diferente. El espacio no tenía fin. El cuarto cielo parecía un engranaje gigantesco, un sistema pulsante donde todo se movía, pero no por casualidad. El universo tiene un corazón mecánico, y ese corazón latía allí. Él vio seres con formas simétricas, ojos que se multiplicaban, manos que sostenían instrumentos de luz, reglas, compases, discos que giraban lentamente. Había una música constante en el aire, no hecha de sonidos, sino de ritmos, ciclos, latidos invisibles. El sol, la luna, las estrellas, todos fijos en sus órbitas por cordones invisibles, guiados por manos que jamás paran. La danza cósmica era regulada con precisión. Era allí que se decidían las estaciones, los días, los años. Enoc vio puertas celestiales abriéndose para dejar la luz del sol pasar. Vio ventanas cerrándose para dar lugar a la noche.
Génesis capítulo 1, versículo 14, confirma: y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para hacer separación entre el día y la noche. Los ángeles operarios eran llamados Ofanim, criaturas ligadas al trono de Dios, responsables por mantener el orden. Uno de ellos se aproximó. Su cuerpo brillaba como bronce incandescente. Mostró a Enoc un círculo de luz con letras que él no conseguía leer. Estos son los registros del tiempo. Cada era, cada generación, cada ciclo está escrito aquí antes mismo de suceder. Pasado, presente y futuro estaban todos conectados. Él vio libros siendo escritos por manos que no tocaban papel. Vio líneas formándose en el aire y fechas surgiendo como códigos flotantes. Ezequiel, capítulo 1, versículo 16, describe visión semejante. El aspecto de las ruedas era como el color del berilo, y las 4 tenían una misma semejanza. Era como si estuviera una rueda en medio de otra rueda. ¿Sería posible que Ezequiel también hubiera visto el cuarto cielo? Entonces Enoc vio algo inquietante, una sombra pasando entre las ruedas, un movimiento extraño. Él preguntó, ¿hay error en este cielo? La respuesta fue, no hay error, pero hay interferencia. Mismo el tiempo puede ser perturbado. Fuerzas invisibles luchan para alterar ciclos. Al atravesar el quinto cielo, la paz desapareció. El aire pesado, la oscuridad opaca, el silencio hacía ruido dentro del alma. La primera sensación fue de angustia, lamento, tristeza inexplicable. Él vio figuras altas, con formas distorsionadas, arrodilladas, encorvadas. No eran totalmente espirituales, pero tampoco parecían humanas. Eran los espíritus de los gigantes, los Nefilim. Génesis capítulo 6, versículo 4, dice: había en aquellos días gigantes en la tierra, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres. Esos gigantes fueron destruidos con el diluvio, pero sus espíritus no murieron. Fueron aprisionados. Ellos estaban confusos, ni totalmente buenos, ni totalmente malos, errantes, sufriendo, con hambre, pero no de alimento, hambre de propósito, de descanso, de existencia. Algunos susurraban nombres incomprensibles. Parecían no percibir la presencia de Enoc, como si vivieran en ciclo eterno de olvido. Aquel era el cielo de los espíritus sin paz. Los guías explicaron que esos espíritus pertenecían a una creación no autorizada. No tenían lugar en la tierra, en el cielo o en el infierno. Existían como error que no puede ser deshecho. Enoc vio a algunos arrodillados delante de una figura inmensa. Ella parecía hecha de piedra, pero sus ojos se movían lentamente. Este es Semiaza, el líder de la rebelión. Su espíritu fue fijado aquí como señal. Él no puede hablar, pero ve. No puede moverse, pero siente. Aquel lugar influenciaba la tierra. Los susurros de los espíritus podían ser oídos por los sensibles. Personas conectadas a esos ecos actuaban con violencia, rabia descontrolada, confusión. Pablo escribió en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades en los lugares celestiales. Cuando dejó el quinto cielo, Enoc no miró para atrás. Sentía peso de dolor que no era suyo, pero que ahora cargaba. Al ascender, el aire cambió. La densidad se disipó. El silencio era diferente. No un vacío, sino una espera. Como el silencio de tribunal antes de la sentencia. El sexto cielo lo envolvió con luz intensa. No era luz caliente,
Era blanca, fría, absoluta. Ella no calentaba. Ella exponía. Él vio torres inmensas hechas de cristal. Dentro de ellas, seres alados caminaban en silencio, portando libros, rollos, placas, registros flotantes. Esos eran los ángeles escribas, responsables por registrar todas las acciones de los hombres, buenas y malas, sin interferir, sin juzgar. Apenas escriben, copian fielmente lo que cada ser humano hace, dice, piensa o siente. Ellos aguardan el día en que los libros serán abiertos delante del trono. Eso conecta con Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi los muertos que estaban delante de Dios, y se abrieron los libros, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Enoc vio esos libros siendo escritos antes mismo de la muerte llegar. Para los cielos, la justicia comienza cuando la acción es hecha. Los guías mostraron salas dedicadas apenas a la infancia de los hombres. Cada niño tiene su registro iniciado en el momento de la concepción. Hasta mismo pensamientos fugaces son registrados. En una de las torres había movimiento diferente. Ángeles afligidos, libros siendo llevados con prisa. Es el día del registro de las naciones. Las sentencias están siendo escritas, pero los hombres aún no saben. Daniel capítulo 7, versículo 10, confirma. Miles de miles lo servían. Se sentó el juicio y se abrieron los libros. Enoc fue conducido a una sala menor. Allí había un único libro. No era grande ni brillante, pero emanaba peso incomparable. Este es el libro de la vida. En él están los nombres de los salvos y los actos que confirman esos nombres. Enoc no pudo aproximarse, pero sintió su nombre siendo tocado. Por primera vez, tembló. El ángel escribió algo. Enoc no vio, apenas escuchó. Tú estás registrado. Al ser conducido al séptimo cielo, la atmósfera cambió completamente. Lo que era luz y orden se volvió silencio y temor. El séptimo cielo no es apenas más una región, es una frontera sagrada. Aquí no hay risas, no hay canciones. Y según lo que Enoc vio, ni el rostro de Dios sonríe. Sus guías cambiaron. No hablaron más, no explicaron. Apenas inclinaron sus cabezas y se alejaron. Enoc quedó solo. El suelo parecía hecho de oro vivo, pulsando bajo sus pies. La luz era cortante, densa. La propia realidad parecía vibrar. Aquel era el cielo de la presencia directa, la sala del trono, el centro de la santidad. Él no vio a Dios directamente. Lo que vio fue un trono altísimo, rodeado de relámpagos, ruedas flamantes y criaturas que ni textos antiguos osan describir. Eran entidades con múltiples ojos, voces que hablaban en ecos, alas que envolvían el espacio, y todas estaban postradas. Ninguna se movía. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, ofrece vislumbre. Y por encima del firmamento había una semejanza de trono, como apariencia de piedra de zafiro. Enoc escuchó voces, millones de ellas, todas entonando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 confirma: esa no es poesía, es realidad que vibra en el séptimo cielo. Aquí Dios no está en metáforas. Aquí Él es. Entonces una voz lo llamó, no de ángel, no humana. Era como sonido de agua golpeando en roca, eco de truenos en caverna infinita. Enoc, tú fuiste hallado digno. Ve y escribe. Enoc fue tomado por fuerza invisible. Comenzó a ver secretos, nombres, profecías, códigos que sustentaban mundos. Escuchó el nombre del Mesías. Vio sellos que aún no fueron rotos, pero recibió orden.
Escribe solamente parte de lo que te fue mostrado. El resto mantén en silencio. Algunas palabras fueron dichas directamente en su espíritu. No fueron anotadas, fueron marcadas en su alma. Isaías capítulo 6, versículo 1, vislumbró parte de eso. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pero Isaías vio por instantes. Enoc permaneció. Al mirar para los seres alrededor del trono, Enoc percibió algo terrible. Ninguno sonríe, no por tristeza, sino porque delante de la gloria absoluta no hay espacio para expresiones humanas. El séptimo cielo es el lugar donde ni los ángeles ríen. Y entonces escuchó: vuelve. Enoc cayó. No quería ir, pero sabía que necesitaba. Tenía misión. Tenía que contar. Pero no todo. Pero la jornada no había terminado. Aún había 3 cielos arriba del séptimo, dimensiones que pocos osan nombrar. Al atravesar el 8º cielo, Enoc no sentía más peso del cuerpo ni lógica del tiempo. Las fronteras entre pasado, presente y futuro se deshacían. El 8º cielo no era habitado por seres, era habitado por frecuencias. Él oía sonidos que no tenían origen. Era como estar dentro de la mente de Dios. Vio estructuras que no eran físicas, eran conceptos vivos. Vio el amor como un río, la justicia como llama. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que fue arrebatado hasta el 3er cielo. Y en el versículo 4, oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito hablar. Pablo no osó describir. Enoc ahora entendía por qué. Al atravesar el 9º cielo, él se deparó con algo hecho de puro silencio. El 9º cielo no tenía forma, color o sonido. Era el lugar donde todo había comenzado y donde todo aún estaba siendo creado. Aquí, el propio acto de observar ya era violación. Él percibió que los cielos no son apenas lugares, son dimensiones de la mente divina. Vio vislumbres de cosas que aún no sucedieron, profecías que aún no fueron dichas. Una voz susurró: aquí están los secretos guardados para los tiempos del fin, y quien ve demasiado no vuelve el mismo. Apocalipsis capítulo 10, versículo 4 confirma: y oí una voz del cielo que me decía: sella lo que los 7 truenos hablaron y no lo escribas. Hay verdades que no son para ahora. Durante su permanencia, Enoc comenzó a olvidar quién era, su nombre, su historia. Todo parecía pequeño. Si quedara allí más tiempo, no conseguiría volver. Se volvería parte de aquel misterio eterno. Pero entonces algo lo llamó, un recordatorio, una orden que resonó en su alma. Vuelve. Y ahora el 10º cielo, el trono final, la morada absoluta. Al ser conducido, Enoc no atravesó velo, fue deshecho y recompuesto. Su esencia fue purificada, despojada de todo lo que fuera humano. Él vio el trono, no una silla de oro. Era un pilar eterno de fuego vivo, donde toda creación se curvaba. Daniel capítulo 7, versículo 9 describe: un anciano de día se sentó, su vestidura era blanca como nieve, su trono era de llamas de fuego. Pero Enoc no vio con ojos del cuerpo, vio con el alma. Alrededor había miríadas de seres sin nombre, forma o jerarquía. Existían en función de la gloria, como ideas encarnadas, notas musicales vivas. Allí no se pregunta nada, porque todas las respuestas ya estaban dentro de quien pregunta. Él escuchó voces que no enseñaban, ellas comandaban. Cada sonido era orden universal y cada orden generaba realidades. La creación no es algo que sucedió en el pasado. Ella sucede continuamente a partir de ese punto. Enoc vio la tierra siendo sustentada por hilos de luz conectados al trono.
Vio galaxias naciendo con un soplo. Vio almas siendo generadas. Entonces el trono habló. No fue sonido audible. Fue presencia que tocó directamente su esencia. Tú fuiste elegido desde antes que hubiera mundo. Subiste para ver, pero no para contar todo. Lo que viste aquí será sellado y solo será revelado cuando el tiempo cumpla su última vuelta. Enoc sintió su alma ser marcada. Una inscripción invisible. Un mensaje que solo sería activado en el tiempo correcto. Él recibió libros celestiales conteniendo misterios del universo, de los ángeles, de los ciclos eternos, pero algunos nunca fueron revelados. Judas versículo 14 afirma: y de estos profetizó también Enoc, el séptimo después de Adán, diciendo: he aquí que viene el Señor con miles de sus santos. Pero la profecía completa nunca fue revelada. ¿Dónde está el resto? Porque no todo puede ser dicho, no todo puede ser soportado. Hay verdades que solo pueden ser reveladas en el fin. Enoc volvió a la tierra con los ojos abiertos demasiado, y por eso fue llevado nuevamente. Él no murió, fue tomado. Génesis capítulo 5, versículo 24 repite: y caminó Enoc con Dios, y no apareció más, porque Dios lo tomó para sí. Pero ahora tú sabes lo que ese tomar significa. No fue fin, fue envío. Un hombre transformado en testigo vivo de lo invisible. Y lo que él vio tal vez esté volviendo a la superficie ahora, en nuestra generación. Porque los cielos no son apenas capas distantes. Ellos son espejos de lo que sucede aquí abajo. Y los velos se están volviendo más delgados. La era del olvido está acabando. Y los sellos pueden estar a punto de romperse. Si este video tocó algo dentro de ti, deja tu comentario. ¿Qué más te impactó? ¿Cuál cielo te dejó más inquieto? Suscríbete al canal y activa la campana, porque hay mucho más para ser revelado sobre los libros que fueron escondidos de la humanidad. Comparte con alguien que necesita saber esto. ¿Estás preparado para cuando lo que Enoc selló sea finalmente revelado?